Usted viene de una familia eminentemente política. ¿Qué recuerdos tiene del ambiente que se vivía en los últimos años del presidente Eduardo Frei y en los de la Unidad Popular? Bueno, yo tengo un recuerdo muy vivo del gobierno del presidente Frei, porque mi madre era regidora. Ella era independiente, pero regidora de la democracia cristiana por Pirque, una comuna rural, entre el 63 y el 71, 8 años. Y por lo tanto me tocó todo el gobierno de Eduardo Frei Montalva de la mano de ella, porque yo tenía 7 años, el 63, y después tenía 15 años cuando ella dejó de serlo. Porque tengo un recuerdo vivo, absolutamente vivo, del gobierno del presidente Frei. Y luego de la Unidad Popular. Bueno, yo era opositor al gobierno de la Unidad Popular, yo estaba en educación media, en el Colegio St. George, yo egresé el año 73, y por lo tanto tengo un recuerdo de un proceso de mucha polarización, de mucha confrontación, de muchas odiosidades, y yo siempre he sido muy crítico del gobierno de la Unidad Popular, que creo que puso en riesgo la convivencia democrática en Chile. Y bueno, mi partido con Renan Fuentealba, con Patricio Elwin, antes con Narciso Irureta, con Benjamín Prado, que fueron los 4 presidentes, el gobierno de la Unidad Popular fue un partido de una oposición muy, muy dura, pero defendiendo siempre la democracia, porque eso fue lo que hizo la democracia cristiana al votar por Allende en el Congreso Pleno, todos los diputados y todos los senadores, el año 70, a cambio de un estatuto de garantías constitucionales, que significaba resguardar los principios básicos de la democracia. ¿Cuándo ingresa usted a la democracia cristiana? Mire, yo soy nacido y criado en la democracia cristiana, porque yo no recuerdo haber ingresado, tengo que haber firmado una ficha en algún momento en los años 80, me imagino, es lo más probable. Pero quiero decir, yo he sido toda la vida, porque mi abuelo, don Horacio Walker, fue fundador de la democracia cristiana, Frei por la Falange, Horacio Walker por el Partido Conservador Social Cristiano, en julio del año 57. Pero, en fin, yo me hice militante más bien bajo la dictadura, como estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, pero siempre estuve en la democracia cristiana. ¿Y qué fue lo que lo impulsó a estudiar Derecho y en la Universidad de Chile? Bueno, la vocación por la justicia, básicamente. A mí don Máximo Pacheco, mi profesor de Introducción al Derecho, nos enseñó en primer año que el objeto del derecho es la justicia. Y yo creo que debe haber sido motivado por eso, bueno, también por temas familiares, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tíos, eran casi todos abogados. Pero lo hice muy a conciencia, y lo que sí opté por estudiar en la Universidad de Chile. Postulé las dos, quedé en las dos, pero para mí la Universidad Católica era, con todo respeto, porque soy profesor de ahí además, era como la continuación de un colegio particular privado, o sea, un colegio privado, pagado, quiero decir. Entonces ingresé a la Universidad de Chile el 74, en el primer año de la dictadura. Ahora usted me dijo que tenía, ¿cuántos años cuando fue el gobierno? 17. ¿Cómo recuerda particularmente ese hecho? Porque ya... Totalmente consciente de todos mis actos. Bueno, lo recuerdo muy bien, porque como yo era alumno de cuarto medio del Colegio St. George, aquí en La Pirámide, cerca de donde estamos hablando, después de que se levantó el toque de queda, yo llego a mi colegio y estaba intervenido militarmente. Fue el único colegio particular en Chile en ser intervenido por los militares. Y los sacerdotes, que eran muy amigos míos, yo era muy cercano a ellos, fueron expulsados del colegio todos, algunos expulsados de Chile, y asumió como rector del colegio el comandante de un grupo 10 de la FACH, porque Gustavo Lee estuvo muy cerca de esta intervención con los padres y apoderados, bueno, el Pago de Chile, en el colegio. Entonces, yo llego al colegio, yo que había sido opositor a la Unidad Popular, y veo esta acción completamente desmesurada, ¿no? Yo me sentía muy parte del proyecto educacional del colegio, que era un proyecto revolucionario desde el punto de vista de la educación en Chile y en América Latina. En fin, era toda la iglesia del Concilio Vaticano II, de Medellín,
Y entonces mi primera reacción contra la dictadura fue de sentirme parte de las víctimas, ¿no? Los sacerdotes amigos que después de 40 años en Chile, ¿no es cierto?, eran expulsados del colegio por supuestamente ser marxistas, y como yo no tenía nada de marxista, yo dije, bueno, aquí parece que hay un error muy profundo. Y recuerdo que el comandante Verdugo se llama, nos hacía formarnos todas las mañanas, a las 8 de la mañana, rodeados de militares, despropósito, alumnos de enseñanza media, ¿no? Y cantábamos la canción nacional, la primera estrofa y la segunda estrofa. Y mi primer acto de rebeldía fue no cantar la segunda estrofa. Así que bueno, y dimos el examen final, yo me acuerdo, en mi sala de clase, con criptos, con fusil de ametralladora dentro de la sala de clase, en noviembre y diciembre, una cosa completamente absurda. Pero también reflejaba lo que estaba pasando en el país, ¿no? Claro, pese a ello, su partido era opositor al gobierno de Allende y a su juicio se pudo hacer algo distinto para evitar el golpe. Bueno, siempre se puede hacer algo más de lo que hicimos, ¿no? Y las responsabilidades son compartidas, pero yo tengo la tranquilidad absoluta de que si hay un partido que hizo lo posible por evitar un quiebre democrático, por lograr un acuerdo con Allende, por procurar una salida política, fue la Democracia Cristiana, hasta el último día, ¿no? Y Elwin, cuando va a dialogar con Allende, primero en La Moneda públicamente, después en privado, porque si pedía permiso el partido le iba a decir que no, porque las cosas estaban muy caldeadas al interior del partido. Elwin va y se junta finalmente con el Consejo del Partido el sábado 8 de septiembre, 3 días antes del golpe. Y ahí les dice, mientras exista una sola posibilidad, yo me la voy a jugar por una salida política. Así es que bueno, claro que se pudo haber hecho más, se pudo haber hecho mejor, las responsabilidades son compartidas, pero yo comparto la declaración de los 13, el 13 de septiembre, que condenaron el golpe, 13 demócratas cristianos, pero que agregan en otro punto que nadie nunca lo lee, no sé por qué, ¿no?, que la gran responsabilidad de esto es del sectarismo de la Unidad Popular que se puso en un proyecto al margen de la idiosincrasia chilena. Son palabras muy duras que emplea también ese grupo de personas que condenaron el golpe, pero que entendían que la responsabilidad política principal por el quiebre, porque obviamente la responsabilidad por el golpe es de los que perpetraron el golpe, pero por el quiebre democrático, ¿no es cierto?, es principalmente de la Unidad Popular. Perfecto. Ahora, al interior de la ADC, ¿con qué facción usted se identificaba más? ¿Con Frei Montalva, Elwin o por la facción encabezada por No, yo con la Democracia Cristiana, no. Mira, hay mucho mito. Yo veo una línea de continuidad entre Narciso Ureta, Benjamín Prado, Renan Fuentealba y Patricio Elwin en los 3 años de la Unidad Popular. Fuentealba fue un duro entre los duros, fue muy duro. Aparece a veces como que él es el blando y Elwin era el duro. Fuentealba fue el primero en hablar de una dictadura el año 72, que se estaba instaurando una dictadura marxista. El primero en referirse a la posibilidad de un régimen totalitario, dijo, el 72, ¿no? Entonces, no, yo creo que la Democracia Cristiana fue muy consistente, hubo matices, por supuesto, había tendencias internas, pero yo fui presidente del partido 5 años, así que yo me solidarizo con los presidentes del partido a lo largo de 80 años de historia, no por un tema corporativo, sino como un tema político, que les tocó en una época muy difícil, muy difícil. Y creo que la ADC fue muy consecuente y muy consistente. Ahora, ¿cómo y dónde vivió los primeros años de la dictadura? Yo era alumno en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, entre el año 74 y el 78, y por lo tanto ahí estuve, ¿no? Fueron las primeras. Derecho en la Chile siempre era un lugar donde había mucha política, era todo por supuesto muy indirecto porque los partidos estaban proscritos o en receso, teníamos de rector de la universidad un general del ejército, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, Agustín Toro Dávila, en fin, entonces, y yo claro, ya en tercero, cuarto, quinto año, yo la revolví harto en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de hecho, con un grupo de 5 militantes de la Juventud Demócrata Cristiana, hicimos la primera huelga de hambre de Chile, en la dictadura, en la iglesia de San Francisco. Después de la de los familiares detenidos desaparecidos, que fue la primera, la nuestra fue la segunda,
una huelga de hambre en San Francisco, en solidaridad con el primer exilio de Jaime Castillo en Venezuela. Así es que, y esa era la época de la DINA, esto fue el 76, no de la CNI. Y claro, no era fácil esa decisión, pero lo hicimos. ¿Qué correligionario acompañaron? No, estaban Lucho Toro, que después éramos abogados en la vicaría, Juan Claudio Reyes, Rodolfo Fortunati, Francisco Garay y Gustavo Rayo. Me acordé de los 5. ¿Cómo se me va a olvidar? Tenemos una foto por ahí. ¿Cuánto duró esa huelga? No, 48 horas. Pero fue simbólico porque creaba noticias, pues, en el sentido de solidarizar con Castillo, de cuestionar a la dictadura. Bueno, pero entre muchos otros eventos. Gustavo Rayo estuvo preso 11 veces, me acuerdo. Era un valiente. Ahora, entre el 78 y el 82 usted trabajó, como dijo recién, en la Vicaría de la Solidaridad. ¿Esa labor fue una forma de resistir a la dictadura y el trabajo en la Vicaría impactó sobremanera en su lucha contra la dictadura? Sin duda, sin duda. A ver, yo egresé de Derecho el 78, di la licenciatura, el examen de grado, el temido examen de grado, salí bien, era buen alumno. Y ahí tenía dos posibilidades. Irme al mejor estudio jurídico de Chile, que me ofrecieron trabajar ahí, porque yo era buen alumno, que era como el sueño del pibe, ¿no? Recién egresado, recién licenciado, con el examen de grado. ¿Cuál era ese estudio? No puedo decirlo, pero gente muy querida y un gran estudio jurídico. Bueno, en esa disyuntiva, yo sinceramente pensé que no podía ejercer libremente la profesión de abogado, mientras en Chile se violaban los derechos humanos. Yo era una persona soy católica, muy comprometida con la iglesia desde entonces, el cardenal Silva Enrique, en fin, la Vicaría de la Solidaridad, y me fui un día a presentar allá, en Plaza de Armas, 444, ahí, al lado de la catedral, donde funcionaba la Vicaría en los altos de la librería Manantial. Y pedí hablar ahí con Alejandro González Poblete, jefe jurídico de la Vicaría. Bueno, y le dije, mire, yo soy fin tal y tal, acabo de dar la licenciatura y yo quiero trabajar aquí. Y a la semana siguiente estaba redactando mi primer recurso de amparo. El año 79, 23 años. Yo ingresé a la Vicaría a los 23 años, fines de los 70, comienzos de los 80, los años duros de la dictadura. Y por la responsabilidad que le caía en la Vicaría, ¿usted fue perseguido? Comparado con lo que pasó a tanta gente, o sea, mi querido amigo y compañero de trabajo, José Manuel Parada, lo asesinaron en marzo del 85, nunca se me va a olvidar, yo venía volviendo de Estados Unidos de estudiar allá. Gustavo Villalobos fue procesado. Yo estuve amenazado de muerte el 81, 82, un mes. Cecilia, mi señora, estaba embarazada de 5 o 6 meses. En fin, seguimiento en las calles, sobres por debajo de la puerta, en un piso novena con cadáveres, con ataúdes, con calaveras, llamados por teléfono a cualquier parte donde estuviera. Fue un mes complicado. El cardenal Silva mandó una carta al ministro del Interior, me acuerdo, poniéndolo en conocimiento de los hechos. Afortunadamente no pasó a mayores, salvo que habíamos pensado ir con Cecilia, ya yo me había casado, irnos a Estados Unidos a estudiar ciencia política, y como pasó todo esto, hicimos una gestión para que nos adelantaran un año. Así que nos fuimos del 82, en agosto del 82. Esa fue una situación compleja. Pero en la iglesia católica, en la vicaría, uno tenía una cierta protección, porque el prestigio de la iglesia, de la vicaría, del cardenal, la presión internacional, la solidaridad internacional, era muy fuerte. Entonces, Pinochet había cerrado el Comité Pro Paz, el 75, y ahí el cardenal Silva, que era abogado además, y el menor de 16 hermanos, Maulino, que una oratoria extraordinaria, en fin, y un valiente. Ahí creó él, en virtud del derecho canónico, creó la Vicaría de la Solidaridad. El 76, y yo ingresé el 79, y estuve ahí hasta el 82. Entre medio de todos esos alborotos, ¿cómo vivió usted la amenaza de guerra con Argentina en diciembre del 78?
Bueno, yo estaba muy consciente, igual que todos, porque yo estaba en quinto año de Derecho. Tenía un compañero de curso que era oficial de la Fuerza Aérea, tenía un amigo que era hijo de un general del Ejército. Uno estaba ahí más o menos informado de las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Y por supuesto todo el debate jurídico. Yo tenía Derecho Internacional Público, ¿no es cierto?, el fallo de Su Majestad Británica, después el desconocimiento del laudo arbitral por parte de Argentina, de la dictadura. Fue un momento muy complejo, no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, sino que desde el punto de vista político, con un país como Chile muy aislado internacionalmente. Habíamos tenido el conflicto con el Perú del 75, ¿no? Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, que también estuvieron tentados con la idea de una agresión a Chile, una guerra en el norte, que afortunadamente no pasó a mayores. El 78, bueno, estuvimos muy cerca. De la guerra vino la mediación papal, ¿no es cierto?, de Juan Pablo II, pero lo recuerdo muy vivamente desde el punto de vista de la discusión jurídica, de lo que estaba en juego desde el punto de vista político, y produjo una cierta unidad en el país, porque había una amenaza externa. Nadie pretendía, ni nosotros menos, que éramos opositores a la dictadura, sacar provecho político de una situación como esta, salvo que estaba ahí en el trasfondo el aislamiento internacional de Chile y la dictadura, ¿no?, que jugaba en contra del interés nacional. De la vicaría usted se va a Estados Unidos a hacer un doctorado. Sí. Y de vuelta se integra a CIEPLAN. Sí. ¿Cuáles fueron sus labores en CIEPLAN? Yo estuve 5 años en CIEPLAN, 5 años, entre el 85 y el 90, cuando ingresé después al gobierno del presidente Elwin. Bueno, CIEPLAN era y es, aunque ahora en un modo más virtual, era un tremendo think tank, un centro de pensamiento muy, muy importante. Uno de los 2 o 3 más importantes en América Latina, según los rankings internacionales. Un grupo de economistas encabezados por Alejandro Foxley, Ricardo French Davis, Patricio Meller, bueno, José Pablo Arellano, René Cortázar, eran puros economistas. 2 sociólogas, Dagmar Rachinsky y Claudia Serrano. Y era un ambiente extraordinario, extraordinario, de mucho rigor académico, intelectual, muy vinculado a América Latina. Teníamos una casona ahí en Colón 3494, que era realmente un refugio en el país de ese entonces. Y Foxley, con French Davis, crean CIEPLAN en el 76, porque se salen de la Católica, era CIEPLAN en la Católica, pero con el rector delegado, la dictadura, la Católica no había condiciones de una libertad académica, y se salen y crean este centro de estudio. Y yo era el único cientista político ahí. Ahí tuve el 85, hice mi tesis doctoral sobre el tema de la renovación socialista, publiqué un libro después del año 89, 90, y fueron años muy, muy estimulantes, y además simultáneamente yo hacía clases en la Universidad Católica de Ciencia Política, así que fueron 5 años muy académicos, ¿no?, pero también en la época de las movilizaciones sociales, y bueno, yo militaba en la democracia cristiana en un núcleo ahí en Pasaje Bilbao, 1470, Bilbao con Vespucio, al lado del doctor Ricardo Vacareza, que llegó a ser presidente del Colegio Médico. Teníamos un núcleo de la democracia cristiana y ahí salíamos a la movilización social. Fue una época muy, muy bonita, desde el punto de vista, muy estimulante desde el punto de vista intelectual. Ahora, ¿qué participación política tuvo usted de cara al plebiscito del 88? Mucha, porque, bueno, todos nos volcamos, CIEPLAN entero, al plebiscito. Yo era miembro del comité técnico, político técnico, éramos unos 15 cientistas sociales, de Flaxo, de CIEPLAN, SUR, ILET, bueno, un grupo extraordinario, que era el comité asesor de la campaña, ¿no?, de la concertación por el no, y yo era secretario del comité directivo de la campaña, que eran Enrique Silva Sima, Andrés Saldívar, Ricardo Lagos, Lucho Mayra y Tomás Hirsch. Ellos eran los 5 miembros del comité directivo de la campaña. Yo era secretario de ellos. Yo era secretario de cuanta cosa había en esa campaña del 88 y el 89. Así que la viví muy de cerca. ¿Y qué significó el triunfo? Bueno, la alegría ya viene. Literalmente fue una fiesta memorable, ¿eh? Realmente memorable, porque fue todo cuesta arriba. Si la campaña, los jóvenes hoy día piensan que esto fue como llegar y votar nomás, ¿eh?, con la punta del lápiz.
Fue una campaña tremenda, ¿eh? Que fue la culminación de 15 años de una movilización social, política, electoral, que culminó en la campaña del no, pero que tenía todo el antecedente previo, bueno, tema de derechos humanos, en quienes habíamos estado, ¿no es cierto?, en ese ámbito. Y era todo cuesta arriba porque en el 87 nosotros estábamos en el suelo de deprimido, porque no había funcionado nada, ni la movilización social, cuya demanda era renuncia de Pinochet, gobierno provisional y asamblea constituyente. Las movilizaciones del 82, 83, no resultó. El año decisivo del Partido Comunista, que tenía otra estrategia, la rebelión popular de masa, tampoco resultó. El intento de asesinato de Pinochet, que fue una tremenda irresponsabilidad, creo yo, la internación de armas de Carrizal Bajo. Entonces, estábamos en el suelo. Y al año siguiente venía el plebiscito para reelegir a Pinochet por 8 años más. Bueno, y ahí hubo una memorable reunión en Olmué de estos 15 miembros. Ni siquiera estaba el comité de la campaña, todavía no empezaba la campaña. Éramos un grupo de 15 economistas, cientistas políticos, sociólogos de estos institutos, Flax, los CIEPLAN, ILET, qué sé yo, bueno. Y ahí nos reunimos un fin de semana, octubre del 87. ¿Qué hacer? Viene el plebiscito. El sí es para reelegir a Pinochet, ya se estaban inscribiendo en los registros electorales, nos ha fracasado todo. Y ahí llegamos a la conclusión, hubo una minuta de Eugenio Tironi, muy brillante, de unas 3 páginas. Las primeras encuestas que se hacían en dictadura, teníamos resultados de algunas encuestas, focus groups, estos estudios cualitativos. Y, para hacer la historia corta, nosotros llegamos a la conclusión de que nuestro enemigo no era Pinochet. ¿Cómo, Eugenio? Nuestro enemigo es el miedo. Miedo en Chile, era un libro de la Patricia Pulitzer de esos años. Miedo en Chile. Había miedo en Chile. Si nosotros éramos capaces de vencer el miedo, íbamos a recuperar la democracia. Bueno, y la conclusión fue que había que inscribirse en los registros electorales y llamar a votar no. Y que el mejor escenario era plebiscito con Pinochet de candidato. Porque todo contra Pinochet, pues. Ese era el único requisito. Bueno, de octubre al 31 de diciembre convencimos a los 17 partidos, eran 17 partidos, que al principio nos miraron con cara de loco. ¿Cómo que esto que Pinochet no es el enemigo? No, el miedo es el enemigo. Y Chile sabe lo que es votar, apelar a la memoria histórica, ¿no? Bueno, sin violencia, sin odio, sin temor. Diga no. Y ganamos. Fue heroico, épico. También le tocó trabajar en la campaña por... El 89, claro. En fin, continuó el comité técnico. Estuvimos en la campaña muy involucrados. Además, ahí fue el plebiscito de julio del referéndum sobre el tema constitucional. Las 54 reformas, en fin al artículo 8, después vino la inamovilidad. En fin, aumento del Senado de 26 a 38 miembros. Fue una reforma muy importante porque además estábamos legitimando un espacio constitucional para reformarla, pero para tener un terreno común. Y en esa campaña también estuve muy involucrado. Y en la campaña de Elwin, el programa tenía 2 partes, económico-social y político-institucional. Yo estuve a cargo de la parte político-institucional, con Edgardo Benninger y con Enrique Correa. Ahora, siendo usted tan participativo en todos estos procesos, ¿esperó en algún minuto que lo llamaran a colaborar de manera más directa en los 2 gobiernos demócratas cristianos? O sea, con Frei yo fui diputado, así que yo fui por el Parlamento, ¿no? El año 93-94, Frei fue elegido presidente, yo fui elegido diputado, así que me fui por el lado parlamentario. Y con Elwin, bueno, no sé, yo tenía 32 años, ¿eh? Así que ser ministro a esa edad no era lo que yo esperaba, pero me nombró Benninger, director de Relaciones Políticas, en el Ministerio Secretarial de la Presidencia. Así que estuve en La Moneda los 4 años con Elwin, con Edgardo Benninger, que fue una escuela. Yo trabajaba en la misma oficina ahí con Ángel Friedrich, director de estudio, y era como sacar otro doctorado, porque Edgardo Benninger, sin duda que fue el principal estratega de la transición en Chile. Así que fue una experiencia notable. Ahora, recién en el gobierno del presidente Lago, ¿a usted se lo considera para asumir una embajada? Sí.
y una muy importante, Sí. en Roma. Italia. Sí. Cargo que solo pudo desempeñar por poquito. Ni siquiera lo pude desempeñar. ¿Fue muy difícil asumir la decisión de dejar la embajada y reemplazar a Soledad Alvear en casa? No, no me fue difícil. No, porque, a ver, yo fui nombrado embajador Sí. en el Quirinale, en Roma, no en el Vaticano, en Roma, por el presidente Lagos. Bueno, con Cecilia toda la ilusión, en fin, inscribimos los hijos en el colegio. Mi hijo quería ser cineasta en Cinecittà, que era como el sueño del pibe. El otro estaba en el colegio, así que, en fin, lo alcanzamos a inscribir. Y llegamos a Roma con 2 candelabros, me acuerdo. Contratamos una pareja peruana, muy encantadora, ahí en la embajada, y llevamos unos pocos días, y yo el lunes presentaba cartas credenciales, porque venía Soledad Alvear, la ministra, a Roma, en visita oficial. Para el embajador eso es el momento estelar, porque llegue la ministra de Relaciones. De ahí me llama el presidente Lagos. Yo pensé que me llamaba porque yo al irme de Chile lo llamé para agradecerle y despedirme. Pero entonces pensé que me estaba respondiendo al teléfono. Entonces me dice, ¿cómo está? Bueno, muy bien, presidente, aquí ya estamos en Roma con Cecilia. ¿Cómo? Dice, ya está en Roma. Claro, y mire, el lunes llega Soledad Alvear, presento cartas credenciales. Y hay un silencio y me dice, me temo que no va a ser posible. Yo dije, se arrepintió. Bueno, y ahí me explica que había decidido hacer un cambio de gabinete. Soledad Alvear y Michelle Bachelet eran como precandidatas presidenciales. Entonces, en fin, ahí me hizo como clic. Y bueno, me dijo, quiero que me acompañes como ministro de Relaciones Exteriores. Para mí fue una sorpresa inmensa, ¿no? Y le dije, no sé, pues le habré dicho que honor, presidente. Entonces, bueno, esto fue un miércoles, y me dijo, mira, hay un solo problema, tienes que tomar un avión mañana, porque juras el viernes a las 12 del día, y con terno azul, con terno oscuro, me dijo. Y llegamos ahí el viernes con Cecilia lloraba porque teníamos todo listo, toda la casa instalada, qué sé yo, lloraba, ella sí que lloraba. Yo estaba contento, la verdad, porque era una tremenda responsabilidad. Y llegamos a las 10 de la mañana, de hecho me cambié en el aeropuerto, me traían un terno, qué sé yo, me pusieron unas colleras, porque la gente de Relaciones Exteriores, yo en mi vida he usado colleras. Bueno, con escolta policial ahí el auto, a jurar a la moneda. ¿El aeropuerto de la Moneda? Ahí del aeropuerto de la Moneda. Y juramos ese viernes a las 12 del día. El año 88 se produce el arresto de Pinochet en Londres. El 98. El 98, Claro. perdón. En ese momento, senador vitalicio, usted es diputada. Sí. Desde la vereda política, ¿cuál cree usted fue el impacto de este caso a nivel nacional, regional, internacional? Bueno, esto fue un golpe a la cátedra del juez Garzón, hay que decirlo. La política oficial del gobierno del presidente Frei, de sus 2 cancilleres, ¿no es cierto? Primero José María Insulza, después Juan Gabriel Valdés, ambos socialistas, era muy clara, que a Pinochet se le juzgue en Chile. Porque cualquier presidente en un país que tiene esta papa caliente, llamémoslo así, que es Pinochet ahora de senador vitalicio, ¿no es cierto? Había sido comandante en jefe hasta el 97. Pero, mirado en retrospectiva, la verdad es que hubo un antes y un después ahí, desde el punto de vista del derecho internacional, porque el juez Garzón, del cual yo soy muy crítico por una serie de razones, políticas, bueno, no salió bien allá en España del Poder Judicial, en fin. Pero el juez Garzón, al emitir esta orden de detención, que fue transmitida por Interpol a Londres, donde había un gobierno laborista, ¿no es cierto? Tony Blair, Jack Straw era el ministro del Interior, y detienen a Pinochet, hubo un giro en el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de establecer la jurisdicción universal. O sea que los casos de violaciones a los derechos humanos, o lo que se llama técnicamente delitos de lesa humanidad, no tienen sede nacional, territorial. Cualquier tribunal es competente, porque hay una jurisdicción universal considerando la gravedad de estos delitos. Por lo tanto, el juez Garzón dio un giro en el derecho internacional muy positivo, yo hablo como abogado de derechos humanos, ¿no? En el sentido de un no a la impunidad.
Eso fue, ¿no? Entonces cualquier dictador estaba notificado, ¿no?, que no iba a poder invocar la razón de Estado, ¿no?, o el juicio nacional, porque se establecía la jurisdicción universal. Pero si ahora Putin, ahora quiero decir, mientras conversamos hace 2 meses, tenía que ir a Sudáfrica, a la reunión del BRICS, con la India, con Brasil, con China, y decidió no ir. ¿Por qué podrían detenerlo? O sea, desde esa época, los dictadores del mundo están notificados a que en cualquier parte del mundo que estén, pueden ser detenidos. Y esto tiene un efecto disuasivo respecto de cualquier dictador notable. Así que yo me quedo con esa lectura positiva, que fue muy complicada para Chile. Pero por otra parte el gobierno decía, esto atenta contra el Estado. Claro, porque el gobierno era el gobierno de Chile, pues, ¿no? Y decía, bueno, a Pinochet se le juzga en Chile. Eso era perfectamente comprensible, pero por eso yo hago el análisis en retrospectiva. En ese momento todos cerramos filas con casi todo, con Frey, ¿no es cierto?, y con el canciller, y esa fue la doctrina oficial, hasta que llegó Pinochet, porque se le declaró con demencia senil, y todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, que en el aeropuerto deja la silla de ruedas y parte caminando. Desde el punto de vista jurídico, usted como abogado, ¿le parece que Chile manejó bien el asunto? Sí, la Cancillería, mira, la política exterior de un país tiene que velar por el interés nacional, ¿no? Y a nosotros se nos armaba un conflicto interno muy grande, de ver cómo se polarizó el país en ese año. Fue muy importante y por lo tanto se le fue bajando el tono por una razón además evidente. Esto fue el 98. Al año siguiente la elección presidencial. Y la izquierda y la centroizquierda y la concertación tenían la expectativa de llevar a Ricardo Lagos como candidato presidencial, como ocurrió y como ganó. Entonces, para Lagos también era complicado que esto quedara como pendiente, ¿no? Entonces al final se resolvió, como se resuelven las cosas en Chile, a la chilena, pero yo me quedo con esta doctrina asociada al juez Garzón, hay que darle crédito, de la jurisdicción universal. Yo lo encuentro muy importante. Ahora, desde el punto de vista diplomático, ¿eso a su juicio dañó nuestras relaciones con España? No, el presidente Frey tuvo un cierto desencuentro ahí con José María Aznar, mandó un emisario a Londres a hablar con Tony Blair, con Jack Straw, como digo, que era el ministro de Interior, de él dependía la decisión. Finalmente se declara demencia senil. El concepto técnico era algo así, ¿no? Y bueno, lo mandan de vuelta a Chile, pero yo creo que se manejó en general bien. Ahora, ya al mando de la Cancillería, usted debe organizar la cumbre de la PEC 2004. ¿Qué recuerdos tiene de este evento? ¿Cuáles eran los principales desafíos de Chile como país organizador y si se cumplieron esas metas? Bueno, yo asumo en octubre del 2004 y la reunión era en noviembre. Entonces, ahí descubro además que yo soy ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio, porque ese es el cargo en Chile. Aquí no hay ministro de Comercio en Chile. En otros países hay ministro de Relaciones y otro distinto de Comercio. Entonces, en la conversación con el presidente Lagos me dijo, mira, nosotros somos anfitriones de esta reunión, tú eres ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio, está en estos 10 tomos que tienes que aprenderte de aquí al próximo mes, porque era una reunión muy importante, la de más alto nivel que había habido en la historia de Chile. Bueno, yo soy aplicado, soy buen alumno, y ahí estaba con Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Rosales en la Direcon, en la Cancillería, y la verdad es que me sumergí en todos los temas y tratados y acuerdos, y la PEC fue una tremenda iniciativa de Australia y Japón originalmente, pero en la cual Chile fue un socio muy activo. Eran 21 economías, no se hablaba de estados porque estaba el tema de Taiwán hasta el día de hoy. La PEC es un espacio de cooperación no burocrático, de tremenda efectividad, ¿no? Bueno, y fue la reunión, fue el pic del prestigio internacional de Chile, porque la verdad es que vinieron todos los presidentes. Vino Hu Jintao, vino Putin, vino George W. Bush, todos vinieron a Chile. O sea, la vitrina para el país
fue impresionante y el resultado por la eficiencia más de la Cancillería, de la Direcom, bueno, el prestigio internacional del presidente Lagos y sus antecesores, ¿no es cierto?, Elwin y Frey. Bueno, era el momento, yo diría, de mayor prestigio de Chile internacional y fue una experiencia realmente notable. Hubo muchas anécdotas ahí, pero salió muy bien. ¿Y cómo enfrentaron desde la Cancillería cierta resistencia de una parte de la población que generaba la presencia de George Bush? No, porque en Chile hay una tradición de recibir a estos mandatarios, en fin. Ahora, con Bush, claro, el tema era más complicado, yo sé por qué usted lo está preguntando, porque Lagos, cuando Soledad Alvear era canciller, con México, o sea, Chile y México, que nos sentábamos en el Consejo de Seguridad, le dijeron que no a Estados Unidos, ¿no es cierto?, al presidente Bush, cuando requirió el apoyo de Chile para apoyar la invasión, la acción militar contra Irak, ¿no? Y Lagos fue súper claro, y Fox fue muy claro, ¿no?, por una cuestión de principio, porque no estaba acreditado completamente que Saddam Hussein en Irak tuviera armas de destrucción masiva, ¿no? Y lo que Tony Blair le dice a Lagos y la gente de Naciones Unidas, sobre todo la gente de Naciones Unidas, porque Tony Blair al final dio el apoyo, ¿no?, al presidente Bush, que le pesa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Lagos y Fox, Chile y México, tuvieron un rol muy digno, ¿no? Pero esto ya era el año siguiente, pues esto fue el 2004, lo otro fue el 2003, ¿no? Era el conflicto entre principios e intereses, porque Chile estaba negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde llegan los principios y hasta dónde llegan los intereses? Mayor mérito de la decisión de Chile y de México, ¿no?, sobre todo de Chile con el presidente Lagos, pero así uno se hace respetar también en las relaciones internacionales. Esa reunión de APEC de noviembre del 2004 fue un éxito, por donde se le mire, y quedamos muy contentos. Otro hito en su gestión en Cancillería fue cuando Argentina notificó que no podía cumplir los compromisos de abastecernos con gas natural. ¿Qué estrategia siguió el gobierno de Ricardo Lagos frente a esta decisión? GNL, gas natural licuado. Sí. Porque Lagos tiene esa cosa, ¿no?, que esto fue en abril del 2004, que Argentina nos cortó la llave del gas, a pesar que había un tratado de integración gasífera. Absolutamente, pero había un tratado de integración gasífera, habían contratos privados, creo que eran por $5.000 millones, creo, no sé por qué me suena la cifra, en la proyección hacia adelante. O sea, para Chile fue atroz, ¿no?, que en abril de 2004 el gobierno del presidente Kirchner, desconociendo el tratado, los contratos, unilateralmente, porque tenía un problema de abastecimiento interno, nos corta el gas. Bueno, y Lagos entonces habló con Australia, habló con Trinidad y Tobago, fuimos después con el presidente Lagos a Trinidad y Tobago, me acuerdo, cuando fue la elección de Insulza, en fin, esa es otra anécdota que podemos hablar después, pero entonces Lagos habló con ENAP, empresa del Estado, siempre el presidente Lagos insiste en eso, el Estado tiene que tener recursos, ¿no?, para tomar decisiones estratégicas. Bueno, y Chile pasó al GNL, al gas natural licuado, Quintero, la planta de Quintero, en fin, y fuimos recuperando entonces el abastecimiento, y ya con 2 o 3 años, esto no pasaba de ser una anécdota, pero en su momento fue brutal. ¿Se vieron afectadas las relaciones diplomáticas en ese momento? Se vieron tensionadas, sí, se vieron tensionadas, sin duda, ¿no? Hubo una reunión de los ministros de Energía, estaba Jorge Rodríguez Grossi, yo creo, por Chile como ministro de Energía o de Economía. En fin, hubo unas tratativas ahí, unos intentos, pero hubo tensión. No fue fácil la relación con el presidente Kirchner. Además, a Kirchner no le interesaba la política exterior. Le interesaba solo la política interna, francamente hablando. Entonces, y eran personalidades muy distintas. El presidente Kirchner, el presidente Lagos. Bueno, Chile siempre ha cultivado una relación cordial con Argentina, pero en ese momento fue tenso, claro. Ahora, justo cuando se produjo este momento, a esto se sumó un reflote por un artículo periodístico que escribió usted, y en el cual se refirió en duros términos a Néstor Kirchner. Esto provocó que el presidente argentino cancelara una audiencia,
otorgada al embajador chileno y que dejara en suspenso la visita que tenía programada para noviembre de ese año precisamente a la PEC. A ver, Argentina no era parte de la PEC. En abril del año 2004, cuando se cortó el gas, yo era columnista del Mercurio, yo era académico, yo no tenía ningún cargo político, ni diputado, ni nada. Yo estaba en la vida académica, en CIEPLAN, haciendo clases en la universidad. Y era columnista del Mercurio. Y en abril entonces del 2004, quiero decir, el mismo mes en que nos cortan el gas, o sea, con el ambiente que eso significa, yo escribo un artículo que era un comentario de un libro de Mauricio Rojas sobre la historia de la crisis argentina. Mauricio Rojas, que era un buen intelectual, en fin, que terminó siendo muy cercano al presidente Piñera, había sido del MIR en su juventud, en fin. Y Mauricio escribe un muy buen libro sobre la crisis el origen de la crisis argentina, la crisis económica, que era muy crítico del peronismo, ¿no? 30 años de peronismo, de una política proteccionista, qué sé yo. Entonces yo comento este libro, muy de acuerdo con el libro, pero critico a Kirchner por esto de cerrar, ¿no es cierto?, la llave del gas, y termino con una frase, que a lo mejor no la habría escrito de nuevo, pero termino con una frase dura, que digo entonces, lo que separa a Chile de Argentina no es la cordillera de los Andes, sino la lógica perversa del peronismo. Pero eso, como digo, yo era un articulista, columnista, académico, no tenía ni un cargo, no comprometía, pero cuando iba en ese viaje del aeropuerto a jurar, el presidente Lago me llama por teléfono, me dice, ya llegaste, sí, en fin, ya a las 12 te espero. Oye, me dice, tú escribiste un artículo sobre el peronismo, y a mí me hace clic, esto había sido 6 meses antes del artículo. Sí, presidente, que usted me dice, y me acuerdo del artículo. No, me dije, porque estoy leyendo el Clarín y está en la primera página, el Clarín, tu artículo. Bueno, fue complicado, lógico. Pero eso, días después teníamos una reunión, me acuerdo, en Río de Janeiro, creo que fue. O sea, en algún lugar de Brasil. Yo me hice muy amigo de Rafael Bielsa, el canciller argentino, pero muy amigos nos hicimos. Y resolvimos este tema en 10 días. Ahí nos encontramos y nos saludamos, cómo son estas cosas. Así que no pasó a mayores, pero fue una cierta tensión el día en que yo juraba. ¿Hoy día mantendría su dicho? Toda la columna entera, salvo la última frase. Más importante. Yo creo que, visto en retrospectiva, esa frase estaba de más. En su calidad de canciller chileno, usted fue elegido primer vicepresidente de la ADE. ¿Cuáles eran los principales objetivos en aquella época que buscaba dicho organismo? Bueno, tuvimos una reunión ahí muy cerca, la primera, yo creo, en Uruguay, donde estaba la sede. La LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, se creó en 1980 con el Tratado de Montevideo, con la idea de un mercado común latinoamericano. Esto había sido la idea del Pacto Andino, con Frei Montalva, en fin, con Colombia, con Venezuela en los años 60. Pero la verdad es que siempre ha sido muy frustrante, porque América Latina nunca ha estado muy cerca de un mercado común, lo que significa un arancel externo común. Mire usted la realidad del Mercosur, entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que ni siquiera en Mercosur, entre los 4 países, ha habido posibilidad de tener un mercado común, un arancel externo común. Pero en fin, la idea siempre estará vigente en la política exterior chilena. Europa entendió esto hace 30 años, 40 años, pero la realidad interna de América Latina nos dice otra cosa. Pero en fin, la LADI ha cumplido su rol, y hay que seguir apostando a la integración regional y subregional. Pero pese a que esa era la apuesta de la ADE, igual Chile privilegió, los resultados privilegió a los grandes mercados por sobre la región. No es tan así, porque Chile hizo 3 cosas. Uno, en forma unilateral, bajar aranceles. Ahí usted no le pregunta a nadie. Usted baja aranceles. La apertura externa, que partió con Pinochet, con la dictadura, con los Chicago Boys, pero que tomó un giro fuertísimo con la concertación. Nosotros recibimos aranceles en 15%.
Hoy día es menos de 1, por los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces la concertación se abrió aún más al mundo exterior, porque teníamos mucho que ganar. Ya se habían pagado los grandes costos respecto a una parte de la industria nacional. Unilateral. Segundo, bilateral. Muchos acuerdos de complementación económica con distintos países de América Latina, o sea, nunca abandonamos la región, ¿no? Por supuesto, a nivel más multilateral, hicimos los tratados con Europa, ¿no es cierto?, que es un acuerdo de cooperación, ¿no es cierto?, libre comercio, y por lo tanto tiene una asociación política, libre comercio y cooperación, un tratado muy comprensivo con toda la Unión Europea, con América del Norte, ¿no es cierto?, finalmente hicimos el tratado con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur. Bueno, evidentemente que Chile, un país de este porte, en este mundo global, porque estamos hablando de los años 90, de los años 2000, Chile tenía todas las de ganar con la integración económica internacional. Entonces a nivel unilateral, bilateral, multilateral, nos abrimos a la economía internacional. Voy a comprar una sola anécdota. A mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China, el 2005, en la reunión de Busan, en Corea del Sur, con China. Estaba Hu Jintao, el presidente, estaba el presidente Lago. Nos tocó firmar ahí con el ministro de Comercio de China. El intercambio comercial entre Chile y China, el 2005, o sea, hace 18 años, eran 5.000 millones de dólares. Hoy día, 2023, estamos llegando a 50.000 millones de dólares. Se multiplicó por 10 en 18 años. Entonces, servir al interés nacional, eso sí que es servir al interés nacional, abrir la economía chilena, integrarse al mundo, suscribir los tratados de libre comercio. Lago en eso estaba clarísimo, todos los presidentes de la concertación. Igual dimos señales de que privilegiamos a las grandes potencias por sobre... Es que no era uno contra otro. No, la región, nosotros siempre... me acuerdo de la primera reunión con el presidente Lago, había un mapa en la oficina, cuando uno va como a pedir instrucciones, digamos, en la política exterior, primera reunión, y el presidente Lago me dice, esta es la política exterior chilena, en el mapa. Entonces, nosotros estamos aquí, me dijo, en América del Sur, en América Latina, en las Américas. Eso define nuestra política exterior. Pero era un regionalismo abierto, como hablábamos, o sea, integrado al mundo, ¿no? Fue un desarrollo muy sofisticado de la política exterior chilena, con mucho consenso interno. Casi no había detractores. Esto fue muy exitoso. Por eso, bueno, hablaremos más adelante, pero cuando vino toda esta discusión del TPP-11, nosotros nos agarramos la cabeza a dos manos. ¿Qué estarán pensando? Si Chile ha tenido un enorme éxito al abrirse a la economía internacional, al diversificar las exportaciones, los destinos de las exportaciones, etcétera, etcétera. Pero nuestros vecinos no lo sienten así. No. En noviembre del 2004, el presidente Lago suspende su participación en una cumbre iberoamericana por la PEC. Es que el 2004 éramos anfitriones de la PEC. ¿Cómo vamos a suspender? O sea, no era suspenderla, y todo el mundo entendía en la cumbre iberoamericana, ¿no es cierto?, que Chile era anfitrión de la reunión de la PEC en Santiago. No, yo no recuerdo ninguna tensión de ningún tipo con ningún país de América Latina. Al contrario, muchos querían de alguna manera emular el ejemplo chileno de apertura, Uruguay, Colombia, después vino, ¿no es cierto?, en fin, varias iniciativas, la Alianza del Pacífico, con México, con Colombia, con Perú, con Chile, no. Yo no recuerdo que esto haya significado un costo, una tensión con América Latina, para nada. Pero sí, durante el gobierno del presidente Lago tuvimos problemas vecinales. No, vecinales, sí, pero eso no tiene nada que ver con Tratado de Libre Comercio. Sí, claro, varios, claro. Señales de que Perú sí. no iba sí, a pues, demandar, sí, claro, etcétera. todo eso. En esta misma línea, en 2004, con el canciller Manuel Rodríguez Cuadro, expresaron que la delimitación marítima entre ambos países era una cuestión bilateral. Lógico, claro. ¿Tenían como gobierno ustedes capacidad para adelantarse a la estrategia peruana que siguió posteriormente? No, pues sí, el Perú fue muy claro. El Perú dijo, las líneas de base son justamente el 2004-2005, que fue el primer paso del Perú en esa dirección,
Perú estaba preparando el terreno para negociar con Chile, ¿no? Yo recuerdo como si fuera hoy esa reunión con el presidente Toledo, yo estaba ahí como canciller, con el presidente Lago, con el canciller Rodríguez Cuadro Maurta, no sé quién de los dos estaba, y el presidente Toledo, en torno a esta conversación sobre las líneas de base, el límite marítimo, qué sé yo, le dice, bueno, presidente, esto lo puede decir a una hora porque ya después se hizo público, nosotros aspiramos con esto a negociar con Chile. Y el presidente Lagos lo mira y le dice, perdón, presidente, aquí no hay nada que negociar. Esto está resuelto. ¿Cómo es que vamos a negociar? Esto está resuelto. Ahí están los tratados, en fin, los tratados bilaterales, derecho internacional del mar, el límite marítimo, esto está resuelto. No hay nada que negociar. ¿No? Y ahí el presidente Toledo, que esas reacciones del agua, así, ¿no? Como el aquí ahora en Guadalajara, ¿no? Con el tema de Bolivia, con el presidente Mesa. Entonces el presidente Toledo dice, bueno, pero entonces, presidente, nosotros tendríamos que pensar en demandar a Chile y no queremos eso. Y el presidente Lagos lo mira como diciendo, bueno, ustedes verán, pero aquí no hay nada que negociar. Y después el Perú demandó a Chile, ¿no? Y podemos hablar de ese fallo, que fue un fallo bueno para el interés nacional chileno, a pesar de lo que algunos piensan, ¿no? Pero ese fue el tema. El Perú, claro, hubo tensiones y hubo grandes logros. Pusimos término, con Rodríguez Cuadro incluso, el famoso tema de las ventas de armas de Chile a Ecuador, ¿no? A fines de los años 80, 90, la guerra del CENEPA, ¿no es cierto?, Perú-Ecuador. Bueno, firmamos una declaración con Rodríguez Cuadra, como en junio o julio del 2005, en que dimos por superado ese impasse que llevaba como 15 años. Y bueno, hubo también avances, pero claro, este tema de las líneas de base y el límite marítimo fue el más tenso. Y también fue tensa la llegada de Fujimori Sí, a Chile. sí. A su juicio, ¿hubo alguna falta de reacción por parte del Servicio de Extranjería chileno al no detenerlo al llegar a otro país o al menos no permitirle? No, lo que pasó ahí fue muy divertido porque era un día domingo, estoy casi seguro. Y yo llevamos varios meses ya. Y dije, hoy ya voy a apagar el celular en la mañana. Bueno, lo prendí como a la 1 y tenía como 10 llamados del presidente Lagos, de Mitro Vidal. ¿Qué habrá pasado? Bueno, había ingresado el presidente Fujimori, pero no ingresó, no vino en un vuelo comercial, vino en un vuelo privado. Y no entró, por lo tanto, con el control de la Policía Internacional propio de un vuelo comercial. Bueno, y se pasó, ¿no es cierto? Entró, ingresó. No me voy a olvidar, uno por esa anécdota, y otro porque yo estaba en mi casa, por aquí cerca, a 2 cuadras, y a las 8 de la mañana de la noche, me llama el presidente Toledo, me llama a mí. Lo habíamos conocido muy bien, en fin, todo ese año. Y dije, qué raro que me llame a mí, pero pensé inmediatamente, claro, el presidente Lagos no creo que tenga muchas ganas de responderle el teléfono porque ingresó Fujimori. Y el presidente Toledo me dice, mire, ministro, transmítanle al presidente Lagos que nosotros quisiéramos que al expresidente Fujimori se le devuelva administrativamente. Y yo le digo, este recuerdo lo hago ahora, mire, presidente, yo lo voy a transmitir, por supuesto, su mensaje al presidente Lagos, pero conociendo al presidente Lagos, yo creo que él me va a decir lo siguiente, que fue exactamente lo que me dijo, que en Chile hay un Estado de Derecho y por lo tanto no hay expulsión administrativa, ¿no? Si usted quiere pedir, ¿no es cierto?, tiene que pedir la extradición, que fue lo que hizo el Perú, ¿no? Bueno, fue un día complejo. Tampoco pasó a mayores, así como una crisis de Estado, no, pero fue complicado. Ahora, usted en ese momento declaró que Fujimori era ese imprudente. Claro, porque pasó como desapercibido en un vuelo privado, entrando, ¿no es cierto?, por otro lugar que el que normalmente recibe un vuelo comercial, existiendo órdenes de detención contra él, ¿no es cierto?, y creándonos un conflicto con Perú, pues. O sea, claro que fue imprudente, yo siempre he pensado que fue imprudente. Y poco antes que Fujimori llegara a Chile, el Congreso peruano justamente había aprobado una ley que fijaba nuevas líneas de base para establecer el límite marítimo con nuestro país. Claro. La administración Lagos consideró esta ley como inaceptable, por cuanto carecía de todo efecto jurídico
y transgredía todos los tratados internacionales. Claro. El 52, todo, 54. ¿Cómo se maneja a nivel diplomático? Bueno, muy bien, porque primero nosotros dijimos, bueno, esto nos es inoponible, porque esto es un acto unilateral del Perú, interno, en su legislación. Nosotros estábamos en contra, enviamos una nota diplomática, obviamente, porque no estábamos de acuerdo, ¿no? Pero lo más importante, a mi juicio, visto en retrospectiva, para hacer la historia corta, cuando el Perú demanda a Chile por el límite marítimo, ¿no? ¿Cuáles eran las tres pretensiones de Chile en la respuesta a la demanda? Existe el límite marítimo, es el paralelo geográfico y pasa por el hito número 1. Esa es la postura de Chile. ¿Eh? ¿Qué dijo la Corte? Al lugar, al lugar, al lugar. Hay límite marítimo, es el paralelo geográfico, pasa por el hito número 1. Ahora, hasta la milla 80, dice el fallo. Obviamente que esa parte, ¿no es cierto?, a nosotros, yo ya era senador, hicimos una declaración en esa época, salió años después el fallo, ¿no? Yo era senador, hicimos una declaración unánime en el Senado, estando en desacuerdo con esa parte, pero el fallo para Chile fue muy positivo, porque el Perú, que era el demandante, que es lo único que pedía, que en ausencia de un tratado de un límite marítimo, la Corte Internacional de Justicia dibujara una bisectriz desde el punto 266. ¿Y qué dijo la Corte? No al lugar. Sí, cuando yo veo voces en Chile que dicen que esto no sirvió al interés nacional, digo, por favor, ¿de qué estamos hablando? Lean el fallo. La Corte acogió conceptualmente las tres pretensiones de Chile y desechó la única del Perú. Así que la historia para el Perú no terminó bien. Y para Chile creo que fue acorde a lo que es el interés nacional. ¿Cómo manejaron esto que en la visita de Fujimori no se malentendiera como una moneda de cambio No, pero al tema marítimo? La llegada de Fujimori a Chile fue una anécdota que duró algunos meses y que, en fin, y las tradiciones, y después, bueno, está preso hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en el Perú, por todo lo que ocurrió bajo la dictadura en los años 90, pero la verdad es que no nos quitó sueño, no nos quitó sueño. Finalmente, ¿qué serio legado siente que usted dejó en la Cancillería? Bueno, hicimos cosas importantes en América Latina, escogimos a José Beni Insulza, secretario general de la OEA, yo era el jefe de campaña, fui el ministro de Relaciones del jefe de campaña. Era una situación muy difícil, con un candidato de El Salvador, con Luis Ernesto Derbez, candidato de México, que es muy poderoso, sobre todo en el Caribe, y con José Beni Insulza, que era un muy buen candidato, pero que se demoró unos 2 o 3 días. Un viernes le dijimos con el presidente Lago, bueno, José Manuel, tienes que definirte si eres candidato o no, porque hay que hacer esta operación. Y se demoró hasta el lunes, la venció, y ahí el fin de semana Derbez empezó a actuar. Bueno, se nos enredó un poco la cosa. Hubo un quíntuple empate a 17 votos. ¿Cómo se me va a olvidar esa reunión de la OEA ahí en Washington? Quíntuple empate a 17 votos. Esto estaba en las vitrinas del centro, todo el mundo seguía por televisión la votación de la OEA. Y como quedamos empatados, y ahí vino la diplomacia, la Cancillería, la coordinación con el presidente Lago, ahí nos movimos muy rápido. Y conseguimos el apoyo de Colombia, Carolina Barco, muy importante, de Samuel Lewis, canciller de Panamá, que no habían estado con Insulza en la primera vuelta, pero que entendieron que en la segunda vuelta, bueno, Insulza tenía, y la canciller de Paraguay, y ya teníamos Argentina, Brasil, y ahí esto se resolvió aquí en el Hotel Hyatt, cuando vino Condoleezza Rice a la reunión de la Comunidad de Democracia, que fue una reunión muy interesante, y ella hizo un testimonio muy bonito de su vida como afrodescendiente, ¿no? Y las democracias de Estados Unidos. Bueno, en su oficina, en su pieza y en su pieza en el Hyatt nos reunimos, el grupo chico de cancilleres, y ahí logramos la unanimidad. Bolivia y Perú se abstuvieron, pero el resto fue unánime, ¿no? Bueno, y México, por cierto. Y logramos un acuerdo casi unánime entonces para José Beni Insulza como secretario general de la OEA, y por lo tanto la vocación latinoamericanista de Chile, de nuestra región, fue muy importante. Y lo otro, por supuesto, fue el Asia-Pacífico, ¿no? Y para mí haber firmado el Tratado de Libre Comercio con China, y la PEC y todo lo demás,
sin duda que fue un sello muy importante, que partió con Elwin, que siguió con Frey, ¿no es cierto?, pero que con Lagos alcanzó un nivel muy, muy importante. Ahí firmamos incluso el P4, que era un tratado entre Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, el P4, donde tenía una cláusula de adhesión, o sea, cualquier país que estaba de acuerdo con esto ingresaba. Y ese fue el antecedente del famoso TPP-11, que partió de este acuerdo con Chile, el P4. Entonces yo diría que eso fue, tal vez, esos dos aspectos de los más importantes. Muchas gracias. Muy bien, pues.